Allá por la década de los años 60, no éramos niños todavía, teníamos un contacto mucho más cercano con el predio de las vías del ferrocarril, el terraplén. Y así como nosotros, que vivíamos cerca de las vías, lo tenía mucha gente en Moreno porque había múltiples pasos, ya que el alambrado era muy precario y era fácil entonces poder ahorrar camino de una casa a otra. Si uno vivía del lado norte y se tenía que trasladar al sur, muchas veces lo hacía por el trayecto más corto, ¿no? Y esa familiaridad con el terraplén y las vías también se debía a que, bueno, no había tanta circulación de trenes. Y lo que sí recordamos en aquella época, que al contacto con este sector, notábamos que entre las piedras partidas, que son la base del terraplén, donde se apoyan los durmientes y las vías mismas, existían diversos objetos mezclados con las piedras, fragmentos de cerámica, de botellas, una cantidad enorme de elementos que por lo general eran fragmentarios y que eran antiguos, también se veía claramente. A mí me hacían recordar a algunos frasquitos de perfume o vajilla que tenían mis abuelas, ¿no? Y bueno, siempre nos preguntamos con el origen de estos elementos, ¿no? Con el transcurso del tiempo, cuando comenzamos nuestro trabajo en el Museo Histórico Municipal Omancio Alcorta, y realizábamos los primeros trabajos geopaleontológicos, digamos, con la extracción de fósiles en los yacimientos del Río de la Reconquista, formamos grupos de jóvenes, adolescentes, que por lo general eran alumnos de escuelas de acá del distrito, y entre esos diversos grupos había uno en que se encontraba Luis Herman, un actual vecino de Paso del Rey, y nos enteramos que él había hecho una gran colección de estos objetos que se encontraban desperdigados por el terraplén de las vías, ¿no? Y entonces decidimos con ese grupo formar una colección, así que se hizo así durante unos meses y una cantidad de objetos se incorporaron al museo de esos depósitos que existían en el terraplén. A partir de ese tiempo habían varias especulaciones respecto del origen de esos elementos que existían en las vías, ¿no? Y hasta que entramos en contacto con la bibliografía sobre el tren de la basura, que existía en el ferrocarril Sarmiento, pero en Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires gestionaba sus residuos desde la época colonial haciendo pozos en el fondo de las casas. Allí los vecinos enterraban su basura, ¿no? Pero a medida que fue creciendo esto se hizo cada vez más imposible y entonces se va a utilizar un ramal del ferrocarril Sarmiento que salía de Once y que las autoridades del ferrocarril utilizaban para dirigirse hacia el riachuelo. ¿Para qué? Para cargar el carbón que necesitaban sus propias locomotoras ahí en el riachuelo. Ese carbón lo traían las barcazas, ¿no? Y ese mismo ramal, entonces, que había construido el Ferrocarril del Oeste, va a ser inaugurado por el presidente Bartolomé Mitre en 1873 para conducir la basura al sector próximo al riachuelo que se va a denominar La Quema. Entonces toda la forma de gestionar los residuos en la ciudad de Buenos Aires a partir de 1873 y hasta 1895 había carros contratados por el municipio que pasaban a buscar la basura por las casas, lo llevaban al vaciadero, que era un recinto techado que había cerca de la estación de Once, y de allí se cargaba los residuos en vagones de tren al descubierto y se dirigían hacia La Quema, recorriendo desde Once hasta el riachuelo unos 7 kilómetros.
La relación que encontramos nosotros entre esa forma de disponer los residuos de la ciudad de Buenos Aires y los elementos que hallamos en las vías del ferrocarril aquí en Moreno se debe a que posiblemente las autoridades del ferrocarril utilizaron parte de esos residuos en la consolidación de las vías del terraplén aquí en Moreno, sobre todo la utilización de elementos pétreos como cerámicos, como los vidrios, etc. Estos depósitos se extienden hasta la ciudad de Mercedes y actualmente están semi-enterrados porque la empresa Femesa Sarmiento fue ubicando nueva piedra partida, capas de piedra partida por encima de estos depósitos, pero que siguen estando allí presentes, ¿no? Es muy interesante el estudio que se puede realizar de estos elementos porque obviamente forman parte del patrimonio histórico regional.